Hola a todos, hoy presentaremos el método desacoplado de flujo de potencia que corresponde a la unidad número 5 de la materia sistemas eléctricos de potencia. El equipo está integrado por Garza Campos Tadeo, Torres Jaime Gabriel y Pérez Sánchez Elías. Ok, ¿qué es un método desacoplado de flujo de potencia? El método desacoplado de flujo de potencia es un algoritmo de Newton-Raphson que se utiliza para resolver problemas de flujo trifásico de potencia en coordenadas polares. El flujo de potencia es la base para determinar si es necesario agregar un nuevo equipo, la efectividad de nuevas alternativas para resolver deficiencias y examinar los requerimientos del sistema. Los flujos de carga son una herramienta para analizar las líneas eléctricas. El estudio del flujo de cargas permite planificar, diseñar y operar una red eléctrica presente y futura. Fundamento del método desacoplado. En el análisis de flujo de potencia, las ecuaciones de flujo de potencia describen la relación entre las potencias activa y reactiva con las tensiones y los ángulos de fase en un sistema eléctrico. Estas ecuaciones no lineales se resuelven iterativamente, y en el método de Newton-Raphson tradicional se requiere la matriz jacobiana completa. La matriz jacobiana relaciona a la desviación de potencia activa con las variaciones de ángulo de tensión. También a la desviación de potencia reactiva con la variación de magnitud de tensión. Sin embargo, en sistemas eléctricos de potencia se observan dos características importantes. La potencia activa P está fuertemente acoplada con el ángulo de tensión, pero débilmente acoplada con la magnitud de la tensión. La potencia reactiva Q está fuertemente acoplada con la magnitud de la tensión, pero débilmente acoplada con el ángulo de tensión. ¿Dónde se aplica? El método desacoplado de flujo de potencia se aplica en sistemas eléctricos de potencia de gran escala, especialmente en sistemas de transmisión de energía eléctrica, ya que por su eficiencia y rapidez eh, son adecuados para los siguientes escenarios: sistema de transmisión de energía, estudios de planeación y operaciones de sistemas eléctricos, análisis de contingencia, simulación en tiempo real e integración de energías renovables. Sus ventajas son la reducción del tiempo de cálculo, menor complejidad matemática, mayor eficiencia en sistemas grandes y menor uso de memoria. Sus desventajas: no es adecuado para sistemas con resistencias significativas, problemas de precisión, convergencia lenta o inestable en sistemas de alta carga, no es ideal para sistemas no lineales complejos y es limitado en sistemas de distribución. Ok, a continuación ejemplificaremos con el siguiente ejercicio o problema. A partir del sistema eléctrico de potencia, encuentra la solución de flujos de potencia por medio del método desacoplado. Este sistema es de dos nodos, el cual está unido con una impedancia de 0.25J y el nodo 1 tiene una impedancia de J6. Tenemos los datos pues que ya conocemos de este ejercicio que sale en la hoja. El método desacoplado se basa en la formulación general de Newton-Raphson. Sin embargo, se realizan ciertas consideraciones que modifican en sí mismo la matriz Jacob. Por ejemplo, los términos diagonales se eliminan y solamente quedan los términos diagonales de izquierda y derecha. Esto nos permite realizar un desacople y que existan dos matrices para resolver el sistema y se independizan tanto los valores para encontrar el voltaje del ángulo y la magnitud del voltaje. Entonces la formulación de flujos con el método desacoplado se resumen estos dos elementos a los elementos que se forman por sustancias de la matriz que gobierna, la cual ya no contiene derivadas parciales ni es necesario que se requiera una evaluación. Simplemente queda fija con los valores de las matrices que multiplica a los incrementos de rango y eso nos va a dar como resultado la función de error dividida entre la magnitud del voltaje.
Tenemos por otro lado que la siguiente matriz es acoplada, es la que nos da los incrementos del voltaje, que multiplica a la matriz que se forma de la susceptancia de la matriz y distancias. Esto nos da igual a la función de error correspondiente a la potencia reactiva, todo esto dividido entre la magnitud del voltaje. Eh, bueno, la expresión para resolver los incrementos del ángulo del voltaje quedan desacopladas y queda en función de la matriz de distancia, y la matriz jacobina va a cambiar en cada interacción como lo hace Newton-Raphson. No tenemos que evaluar solamente la matriz, bueno, la matriz jacobina, y quedará como un valor fijo, una matriz con valores constantes que no es necesario que cambie. Lo único que va a cambiar en este caso es la función de error, porque ahí sí van a desarrollar y evaluar los términos anteriores. Entonces, como vamos a ejemplificar este método de potencia desacoplado resolviendo el ejemplo pues que estamos haciendo. Por lo tanto, estableciendo la metodología de los flujos de potencia desacoplados para las variables de voltaje, del voltaje 2 y ángulos, tenemos dos matrices acopladas que en este caso solamente lo conforman un elemento que tenemos pues en el problema, el que es el elemento 2,2 de la matriz. Instancia es para multiplicar el incremento del ángulo, y eso sería igual a la función de error evaluada, todo esto dividido entre la magnitud del voltaje 2 y de la misma para encontrar el incremento del voltaje. Lo vamos a multiplicar por el elemento 2,2 de la matriz de distancia, y eso nos va a dar como resultado la función de error 2. Todo esto dividido entre la magnitud del voltaje 2, donde B es la susceptancia de la matriz. Entonces G2 y son las funciones G1 y G2 son las funciones de error. Entonces, de los ejemplos pasados retomamos la matriz de distancias y tenemos que se componen de las funciones de error, las cuales están en función del ángulo 2 y del voltaje 2, son las siguientes. Son expresiones que se han derivado y bueno, son las siguientes. Entonces, bueno, aquí entramos a la interacción número 1. Para empezar la interacción 1, usaremos un perfil plano. Un perfil plano es que todas las magnitudes de voltaje son igual a 1 y todos los ángulos que se desconocen son igual a 0. Al sustituir estos valores, empezaremos con perfil plano como valores de inicio, y reemplazando los datos en las expresiones de flujo desacopladas se obtiene que menos 4 por el incremento del ángulo y menos 4 por el incremento de la magnitud de voltaje. Y se sustituye la función de error que vimos anteriormente. Nos queda una ecuación donde tenemos que despejar el valor del ángulo y de la magnitud, que es el que podemos ver en la pantalla, en la hoja, vaya. Dice que se sustituye la función de error, los valores. En este caso tenemos que nos queda seno de 0, coseno de 0, 4 por 1 al cuadrado y menos 4 por 1. Y todo esto va a estar siendo dividido por la magnitud del voltaje 2. Al reducir los términos se obtiene una ecuación donde tenemos que despejar el valor del ángulo y del voltaje. En este tendremos que despejar el valor dividiendo este término entre menos 4 y el otro también. Nos dará que los primeros incrementos son de menos 0.15 y de menos 0.075.
Al ser un método iterativo y estamos trabajando con incrementos, entonces el valor del siguiente término será igual al término anterior más el término del incremento. Por lo tanto, para el ángulo del voltaje 2, vamos a tener que 0, le restamos menos 0.15 y nos dará, pues vaya, pues menos 0.15 radianes. Y el valor del voltaje nuevo será en el valor del voltaje anterior más el incremento, que nos dará 1 menos 0.075 y nos dará 0.925 volts. Y eso sería la iteración 1. Y para hacer la iteración 2 tenemos que sustituir los valores que hemos encontrado anteriormente. Sustituirlos en la función de error, como se ve en estos términos, y volveremos a reducir y dividir entre menos 4. Pues sería como hacer lo que se hizo en la iteración 1, pero con los valores pues ya obtenidos. Y a continuación la reducción la hará mi compañero Gabriel Torres. Ya cuando tengamos reducida la fórmula, nos quedaría igual que en iteración 1, despejar la fórmula para despejar el aumento del ángulo y el aumento del voltaje, que sería pasar el menos 4 dividiendo, y obtenemos que el aumento del ángulo nos daría menos 0.0127, el aumento del voltaje es igual a menos 0.0773, de ahí obtenemos el valor final, que sería el aumento del voltaje que obtuvimos en la iteración 1, que es menos 0.15, más el aumento del voltaje, que es menos 0.0127, y obtendríamos menos 0.1627 radianes. Para el voltaje 2 sería igual sería igual el 0.925 del que obtuvimos en la iteración 1 más el aumento de voltaje, que sería igual a menos 0.0673, y nos daría 0.977 volts. Para saber si estamos en lo correcto, nuestros resultados tienen que ir disminuyendo, siendo el resultado más pequeño. Ahora sacaremos la iteración 3, que sería igual con los valores que obtuvimos anteriormente, sería así nada más sustituirlos en la fórmula y al ya reducirla, igual despejar para que nos despejar para dejar nada más el aumento del voltaje y el aumento del ángulo, y nos quedaría como menos 3.26 por 10 a la menos 3, y el aumento del voltaje es menos 3.53 por 10 a la menos 3, y para obtener el valor de la iteración es igual el aumento del ángulo pasado de la iteración 2 más el que acabamos de obtener, que sería 3.26 por 10 a la menos 3, y nos daría 0.1659 radianes. Al igual que con el voltaje, es el pasado, el 0.977 menos el 3.53 por 10 a la menos 3, para darnos 0.9041 volts. Para obtener como valores finales el aumento del ángulo 0.1659 radianes y el voltaje es 0.9041. De nuestra parte sería todo. Esperemos que haya quedado claro y haya sido conciso el ejercicio. Gracias.